Hola, viajero. ¿Dónde te encuentras esta noche? ¿Seguro en una habitación cálida, bajo la luz de una lámpara, o en algún rincón oscuro donde apenas arde una vela? ¿Y qué hora es ahora cuando la campana de la iglesia acaba de desvanecerse en el silencio, o cuando las calles reposan quietas, esperando el amanecer? Esta noche no habrá relatos del mar, ni cantos errantes. En cambio, esta es una historia de la Edad Media, de muros de piedra y torres heladas, de mazmorras húmedas y vidas frágiles devoradas por la oscuridad. Así que deja el mundo exterior a un lado. Escucha el eco de los pasos sobre la piedra. Mira cómo titila la luz de las antorchas en los muros. El relato medieval comienza aquí. ¿Qué pasaría si permanecieras consciente después de que te separaran la cabeza del cuerpo? Una posibilidad escalofriante ha rondado durante mucho tiempo el momento de la ejecución. Una cabeza decapitada puede permanecer consciente hasta 30 segundos agonizantes. En esos últimos y horrorosos momentos, los ojos aún pueden parpadear, los labios pueden contraerse como si lucharan por pronunciar las últimas palabras. Y la conciencia puede persistir incluso mientras el cuerpo se desvanece. Para Ana Bolena, la desafortunada segunda esposa del rey Enrique VIII, esta aterradora posibilidad no era solo una teoría sombría, formaba parte de un tormento meticulosamente orquestado, uno que la historia ha enmascarado bajo relatos refinados. La gente a menudo solo recuerda el rápido golpe de la espada, olvidando la verdad mucho más oscura. Esto no fue solo una ejecución, sino una actuación diseñada no solo para acabar con su vida, sino para borrar su propia existencia del mundo. La ejecución de Ana Bolena puso al descubierto la crueldad del sistema judicial bajo el reinado Tudor, donde la muerte era simplemente el acto final de una campaña de humillación meticulosamente urdida. Aunque la historia a menudo simplifica su caída como un caso de traición, los últimos días de Ana fueron en realidad un tormento psicológico diseñado para borrarla de la existencia. Antaño reina coronada, soportaba 17 días de confinamiento en la misma torre de Londres donde se había preparado para su coronación. Su ejecución se retrasó varias veces y fue coreografiada con una intención escalofriante. Enrique VIII incluso mandó llamar a un verdugo desde Calais. El verdugo emergió como un fantasma, silencioso, preciso y completamente impasible. No vestía el brillante manto rojo de la justicia, sino la fría y negra vestidura de la muerte. La larga espada que portaba no era el instrumento de un juicio legítimo, sino la herramienta de un ritual incruento. Nadie lo oyó hablar, pues no había venido a impartir justicia, sino a completar una actuación dirigida desde el trono. Y el director de este macabro teatro no era otro que el mismísimo rey. Enrique VIII, el hombre que una vez adoró a Ana, la exaltó y la elevó a la cima del poder, ahora se encontraba tras el telón de terciopelo, orquestando su humillación final. La decisión de recurrir a un verdugo extranjero no fue un acto de piedad, sino la jugada final perfecta. Ofreció la ilusión de compasión a los espectadores, al tiempo que convertía la muerte de Ana en un espectáculo brutal. En su despiadado juego de poder no había lugar para la piedad, solo para el cálculo y la supresión. Y cuando la hoja cortó el aire y se detuvo en el cuello de la mujer que una vez llevó una corona, no fue una simple ejecución, sino una aniquilación intencionada, una advertencia escalofriante para cualquiera que se atreviera a desafiar el trono. Testigos posteriores relataron que en sus últimos momentos Ana lució una extraña serenidad, como si desafiara el destino que le había sido impuesto. Los psicólogos modernos podrían reconocer el comportamiento de Ana Bolena en sus últimas horas como una forma de disociación psicológica, un mecanismo de defensa desencadenado por un trauma extremo. Se dice que una vez bromeó diciendo que sería recordada como la reine sans tête, la reina sin cabeza, en un momento de humor negro que enmascaraba la tormenta que la azotaba en su interior.
Si bien la historia suele retratar su muerte como una simple decapitación por traición, pocos confrontan la verdad más profunda. Ana fue sometida a una brutal campaña de tortura psicológica, acusaciones de incesto, adulterio y conspiración para asesinar al rey. Acusaciones tan absurdas que hoy serían desestimadas de plano en cualquier tribunal. Pero lo que hace que esta ejecución sea realmente inquietante no es la espada, sino la aniquilación deliberada de su honor e identidad. Enrique VIII no solo quería la muerte de Ana, quería borrarla, su legado aniquilado, su hija, Isabel, despojada de su legitimidad. En sus últimos días, Ana se vio obligada a soportar viles acusaciones de corrupción moral, cuentos grotescos inventados con el único fin de destruirla. Según los registros de la Torre de Londres, a las 2 de la madrugada, Ana solicitó desesperadamente recibir el sacramento, una súplica de un alma atrapada entre la fe y la oscuridad devoradora. Permaneció arrodillada durante horas en silencio, inmersa en la oración, como si intentara persuadir a Dios para que revirtiera un destino ya escrito. Para cuando el amanecer bañó de oro los fríos muros de piedra, había permanecido despierta casi un día y una noche enteros. Ya no era la orgullosa reina, sino una mujer exhausta, con la mente erosionada por un miedo indescriptible. Cuando llegó el teniente para llevarla al cadalso, se dijo que Ana reía con sus damas, pero no era la risa de la paz, sino el último estallido de un espíritu llevado al límite, un colapso silencioso donde la razón ya no se formaba. La muerte de Ana no fue un golpe repentino. La acechó durante días como un depredador saboreando la caza. Los retrasos en la ejecución no se debieron a contratiempos logísticos, sino a un tormento psicológico calculado. Cada mañana de incertidumbre, cada hora de espera, se convertía en una cuchilla invisible que se clavaba en su mente. Los registros de la torre revelan una estrategia despiadada: aislamiento prolongado, rumores y, sobre todo, incertidumbre absoluta. No con la intención de matar directamente, sino de desintegrar a la víctima desde dentro. Y así, cuando llegó la hora fatídica, Ana caminó una vez más por los mismos pasillos que habían resonado con vítores por su coronación 3 años antes. Pero esta vez estaba flanqueada por guardias, no para su protección, sino para asegurarse de que nadie escuchara su última verdad. El cadalso había sido construido ridículamente bajo menos de 1 metro de altura, lo justo para ponerla a la vista de todas las burlas, de todas las miradas desdeñosas, sin un ápice de majestuosidad que la protegiera. No la elevó, la aplastó contra la multitud. A diferencia de las representaciones cinematográficas envueltas en una trágica grandeza, la muerte de Ana no fue una despedida digna, fue el brutal clímax de una tragedia política diseñada para aniquilar no solo su cuerpo, sino su propio recuerdo. Un sombrío mensaje para todas las mujeres de la corte: esto es lo que les espera si se atreven a traspasar los límites que la sociedad les ha impuesto. Antes de arrodillarse, Ana recibió permiso para pronunciar sus últimas palabras, no por piedad, sino porque la tradición así lo exigía. Buenos cristianos, he venido aquí a morir según la ley, porque según la ley estoy condenado a morir. Esta apariencia de sumisión fue, en realidad, su último acto de resistencia. Al aceptar la sentencia pero negarse a confesar, negó en silencio la legitimidad de los cargos. Pero quizás el detalle más escalofriante de todos fue la ausencia del rey. Mientras la espada cortaba la cabeza de Ana, Enrique VIII permaneció en Whitehall, a la espera de la confirmación para poder proceder con su matrimonio con Jane Seymour. El borrado fue completo. Los últimos momentos de Ana Bolena no fueron simplemente una ejecución, sino una representación meticulosamente escenificada. La historia suele retratar la venda como un acto de misericordia, destinado a evitar que viera la espada. En realidad, tenía un propósito mucho más práctico: evitar que se estremeciera y arruinara el golpe limpio.
Se arrodilló erguida al estilo francés, una postura que requería una fuerza de voluntad extraordinaria para permanecer quieta. Los testigos relataron que sus labios se movían constantemente en oración, y aunque sus ojos estaban cubiertos, se movían rápidamente bajo la tela como si se esforzaran por oír acercarse el acero. El tormento psicológico de ese momento, saber que la muerte estaba cerca, pero desconocer el instante exacto, fue una forma de tortura rara vez reconocida en los registros depurados de la historia. A diferencia de muchas ejecuciones Tudor, la espada golpeó con precisión de un solo golpe, pero lo que siguió fue mucho más desgarrador. Los testigos afirmaron que los ojos y los labios de Ana continuaron moviéndose durante varios segundos después de la decapitación, un horrible reflejo biológico causado por el oxígeno residual en el tejido cerebral. Algunos incluso creyeron que su boca intentaba completar una oración final. La visión fue tan espantosa que algunos se desmayaron, mientras que otros se alejaron aterrorizados como si acabaran de presenciar cómo se cortaba el hilo que unía el alma y el cuerpo. Incluso en la muerte, a Ana se le negó la dignidad. No se preparó ningún ataúd. Sus damas de compañía, afligidas y desconcertadas, se vieron obligadas a encontrar un viejo arca de flechas para depositar su cuerpo y la cabeza cercenada. Fue enterrada apresuradamente bajo el suelo de la capilla de la Torre de Londres, sin un rito cristiano adecuado, sin lápida, sin despedida, solo borrado. Durante siglos, la ubicación exacta de su tumba fue un misterio. Esta crueldad completó la misión del rey: no solo ejecutar a Ana, sino borrarla de la memoria de Inglaterra. Inmediatamente después de la fría ejecución de Ana, la conmoción se extendió como grietas en la piedra. Isabel, su hija, de apenas 3 años, fue declarada ilegítima. La sangre que antes se consideraba real fue borrada de la línea de sucesión, como si nunca hubiera existido. En ese momento de pérdida indescriptible, una niña que un día se convertiría en la mayor monarca de Inglaterra fue despojada de su madre, su estatus y su infancia. Sin atuendos cortesanos, sin damas de compañía, sin nadie que la llamara princesa, todo lo noble le fue arrebatado en una sola noche, dejando atrás a una niña en un palacio frío, testigo viviente de un crimen real. La muerte de Ana no fue una sentencia, sino un drama a sangre fría, orquestado con escalofriante precisión. Enrique VIII había convocado a un verdugo francés con una espada forjada específicamente para este final limpio. No fue un gesto de misericordia, sino una cuestión de forma: asegurar que la muerte de la reina ocurriera dentro de los límites estéticos de una ejecución ejemplar, sin caos, sin resistencia, solo el siseo de una hoja cortando el aire antes de hundirse en la carne. Se habían utilizado animales para practicar de antemano, todo para garantizar que, cuando Ana inclinara la cabeza, la corona ensangrentada no se torciera. Después de ese momento, el poeta Thomas Wyatt, quien había estado encarcelado junto a Ana, escribió con silenciosa tristeza sobre ese pequeño cuello que una vez estuvo adornado con tantas joyas. Sus palabras se convirtieron en una segunda espada, exponiendo la trágica ironía entre la grandeza y la muerte. De reina coronada en majestad, Ana se convirtió en un cuerpo oculto bajo una tela áspera, con su cabeza ensangrentada, alzada ante la multitud como una declaración de justicia vacía. Sus arterias aún salpicaban de un rojo intenso, la última prueba de vida, una imagen que nadie allí olvidaría jamás. Los registros de la torre confirman que Ana fue enterrada apresuradamente. Su ataúd improvisado, una caja de almacenamiento, fue colocado bajo el suelo de la capilla entre otras almas ejecutadas. Sin lápida, sin mención. Un final vergonzoso para una mujer que una vez llevó la corona de Inglaterra. Borrar incluso su lugar de descanso final era el objetivo final. Enrique no solo quería acabar con la vida de Ana Bolena, quería que fuera completamente olvidada, y casi lo logró.
Inmediatamente después de la decapitación de Ana Bolena, la maquinaria propagandística real cobró vida con toda su fuerza. Los versos que antaño alababan su ingenio y gracia se transformaron rápidamente en calumnias venenosas, presentándola como una astuta seductora. Los poetas de la corte, que antaño la habían aclamado como la estrella radiante de Inglaterra, reescribieron su historia, presentándola como una amenaza que había engañado al trono. La caída de Ana no fue simplemente repetida, sino utilizada como arma. Los registros oficiales fueron aún más lejos. Describieron la decisión del rey de llamar a un verdugo francés con una espada, en lugar de usar el hacha tradicional inglesa, como un acto de misericordia. Lo llamaron compasión. Pero tras esa máscara de bondad se escondía un espectáculo sangriento, cuidadosamente coreografiado. Cada detalle horroroso de la ejecución fue borrado de la memoria colectiva, marcando el inicio de una distorsión de la historia que duró siglos, una distorsión que, en muchos sentidos, continúa hasta nuestros días. Lo que hiela a la posteridad no es solo la espada que acabó con la vida de Ana Bolena, sino la fría y despiadada velocidad con la que Enrique VIII la borró de su mundo. Tan solo un día después de la ejecución, el rey anunció su compromiso con Jane Seymour, como si la cabeza caída sobre la hierba húmeda ni siquiera se hubiera enfriado antes de ser reemplazada por una nueva corona. Menos de 2 semanas después, en una discreta ceremonia en el Palacio de Whitehall, se volvió a casar, como si firmara la sentencia final de la mujer que había destruido. La muerte de Ana no fue una tragedia, fue una decisión. Una eliminación política. Al no haber podido engendrar un heredero varón, se convirtió en una carga y por eso fue reemplazada, sin luto, sin mención. Fue borrada, como si nunca hubiera existido. Un nombre extraído de la memoria real. La angustia personal de Ana quedó sepultada bajo el cemento endurecido del poder y las maniobras dinásticas. Esto ya no era la caída de una mujer, era una purga. Un sacrificio al trono. Ana no fue simplemente ejecutada, sino desmantelada pieza a pieza, despojada de su honor, destrozada su dignidad, disipada su presencia como el humo tras un incendio. Tras los fríos muros de piedra de la Torre de Londres, la pesadilla, incruenta pero brutal, había comenzado semanas antes. Ana fue arrastrada a un crisol psicológico meticulosamente diseñado por Thomas Cromwell, la despiadada mano derecha del rey. No se necesitaron látigos. Él utilizó el silencio sigiloso, la desinformación y las noches de insomnio para socavar su cordura. No hubo magulladuras, pero su mente fue diseccionada, centímetro a centímetro. Para cuando subió al cadalso, Ana ya no era una reina que se resistía al destino, sino un cadáver ambulante. Un alma agotada por días de aislamiento, noches de desesperación y horas esperando la muerte como una merced. Cuando llegó el momento final, su muerte se vio envuelta en una falsa ceremonia. La guardia de la torre se redobló, los soldados se alineaban en cada paso, no para impedir su escape, sino para asegurarse de que nadie pudiera intervenir o alzar la voz. La ejecución se programó para media mañana, en lugar del amanecer habitual, para permitir un público más numeroso. Al alzarse la espada, las campanas de las iglesias repicaron por todo Londres, no en señal de luto, sino como proclamación. El poder había prevalecido. Esto no era justicia, era teatro. Una representación macabra donde la muerte se esgrimía como instrumento político. Al ahondar en las profundidades psicológicas de la ejecución de Ana Bolena, una tragedia orquestada con escalofriante precisión, desde la humillación pública hasta la destrucción sistemática de su reputación, desde el aislamiento espiritual hasta el despiadado intento de borrarla de la memoria colectiva, descubrimos algo más que el rostro de la justicia Tudor. Nos enfrentamos a la esencia misma del poder. No solo la dominación del cuerpo, sino la manipulación de la memoria, la distorsión de la verdad y la reescritura de la historia a la voluntad de los poderosos.
En el momento en que la espada golpeó, cuando su cabeza cayó sobre la hierba fría y húmeda, una terrible verdad resonó a través del tiempo. Ante el poder absoluto, incluso la verdad puede ser decapitada. Si crees que la muerte de un rey es un descanso apacible envuelto en gloria, piénsalo de nuevo. Sangre y poder, estas corrientes gemelas, fluyeron por las venas de Enrique VIII, alimentando un imperio y al final envenenándolo hasta su último aliento. En el crudo invierno de 1547, su cuerpo se había hinchado, ulcerado y descompuesto en la sofocante oscuridad del palacio de Whitehall. Sin embargo, incluso con la muerte acechándole, el rey mantuvo esa misma mirada fría, la mirada de quien había enviado a 2 reinas al cadalso sin pestañear. El león agoniza, susurraban voces por los pasillos cubiertos de terciopelo, pero arrastrará sangre hasta el final. Cuesta creer que un final tan grotesco comenzara con una gloria radiante. Hubo una vez un joven Enrique, majestuoso e imponente, con una cabellera como el fuego de una fiesta y un físico como el de un dios de la guerra, un hombre que hizo que toda Europa se inclinara en admiración. Pero el tiempo hace más que opacar una corona. Se filtra en los huesos y la médula, marchita la carne y transforma lentamente a un príncipe radiante en una efigie rota que muere a la luz de una vela, donde una vez su palabra pudo mover imperios, ahora impotente ante el desmoronamiento de su propia carne. ¿De dónde proviene ese horror? La respuesta no reside solo en su infame serie de matrimonios, sino en una incesante espiral de calamidades médicas que deformaron cuerpo y mente hasta dejarlos irreconocibles. Para el gélido frío de enero de 1547, Enrique VIII era una sombra grotesca del vibrante príncipe que una vez deslumbró a Europa con su destreza atlética y su majestuoso encanto. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla asolado por la enfermedad. Sus piernas supuraban con úlceras supurantes, de las que emanaba un hedor tan repugnante que incluso los cortesanos más experimentados luchaban por contener las náuseas. Para mover su inmenso cuerpo, algunas fuentes afirman que rondaba los 180 kilos. Enrique ahora necesitaba artilugios mecánicos que antes estaban reservados para los enfermos. El rostro, antaño apuesto, del rey estaba hinchado y pálido, sus ojos hundidos en carne ictérica, apenas en apariencia humana. Sus médicos, limitados por las limitaciones de la medicina Tudor, habían agotado todos los remedios: sangrías, cataplasmas de hierbas, oraciones susurradas. Los estudiosos modernos sospechan que se trataba de un cruel cóctel de dolencias: diabetes tipo 2, gota avanzada y quizás osteomielitis, una grave infección ósea que podría explicar la agonía crónica que destrozaba sus extremidades. Pero peor que la degradación física fue el desmoronamiento de su mente. El temperamento fogoso por el que Enrique era legendario había degenerado en impredecibles ataques de ira, interrumpidos por episodios de confusión vacía y confusión mental. Sin embargo, incluso ante la inminente muerte, la maquinaria del poder no se detuvo. El destino del futuro de Inglaterra desencadenó feroces juegos políticos. Su tercera esposa, Jane Seymour, finalmente le había dado un frágil heredero. Eduardo, de 9 años, pero ya había facciones que competían por dominar la regencia del niño rey. De un lado estaba el acérrimo duque de Norfolk, católico; del otro, el reformista Eduardo Seymour, tío del príncipe. Enrique, siempre paranoico, presentía a los buitres sobrevolando. Con manos temblorosas, continuó firmando órdenes de ejecución. Su control del reino era más simbólico que real. Dentro del dormitorio real, la realidad divergía marcadamente de las proclamaciones oficiales de vitalidad. Los pocos a los que se les permitía entrar en presencia del rey se encontraban con una escena de decadencia envuelta en opulencia. Unas pesadas cortinas sellaban la habitación en sombras. El incienso libraba una batalla perdida contra el olor dulzón de la carne podrida
y en el centro de la habitación yacía la masa inmóvil de un hombre antaño, ensalzado como la encarnación del poderío de Inglaterra. Los sirvientes del palacio susurraban sobre gritos profanos que resonaban por los pasillos de piedra de Whitehall, bramidos agonizantes arrancados de un hombre cuyas piernas ulceradas se inflamaban de dolor al más mínimo movimiento. Médicos desesperados recurrieron a remedios sombríos, cataplasmas de cebolla hervida, perlas machacadas, incluso cráneos humanos pulverizados. Pero solo el opio traía alivio, adormeciendo el cuerpo mientras envolvía la mente en una niebla cada vez más profunda. El tormento del rey no era solo físico. El otrora omnipotente monarca ahora se encontraba impotente ante la traición de su propio cuerpo. Los registros judiciales hablan de alucinaciones, conversaciones murmuradas con los fantasmas de esposas ejecutadas o gritos frenéticos a enemigos enterrados hacía tiempo. En los raros momentos de lucidez se obsesionaba con su voluntad, con labrar su legado incluso desde el más allá. No fue el hacha ni el campo de batalla lo que doblegó a Enrique VIII, sino la lenta y despiadada traición de la carne, el espíritu y la memoria. Un rey consumido, no por sus enemigos, sino por el monstruoso peso de su propia mortalidad. En los últimos días de Enrique VIII, el aire entre los muros del palacio de Whitehall estaba cargado de pavor, incienso y rumores de traición. Los cortesanos observaban con creciente alarma cómo su rey, antaño un titán que doblegaba a la Iglesia y al Estado a su voluntad, oscilaba entre polos espirituales. El hombre que había destrozado los lazos de Inglaterra con Roma ahora se tambaleaba al borde de la desesperación religiosa. Un día exigía los ritos latinos de la antigua fe. Al siguiente se aferraba a las doctrinas de la Reforma protestante. Su capellán registró terrores nocturnos, gritos despertándose, visiones de figuras fantasmales reunidas a los pies de su cama. Tomás Moro, Ana Bolena e innumerables otros a quienes su corona había condenado. No llegaron con espadas, sino con silencio y juicio. A medida que la salud de Enrique se deterioraba, el propio trono parecía temblar. Se avecinaba un vacío de poder. El consejo privado se dividió en facciones hostiles, cada una compitiendo por tomar el control de la futura regencia. Entre ellos se encontraba Thomas Howard, el aguerrido duque de Norfolk, que había sobrevivido a innumerables tormentas políticas hasta entonces. En un último acto de cálculo implacable, Enrique firmó su sentencia de muerte. La ejecución nunca se produjo solo porque la propia muerte del rey superó al hachazo. Entonces llegó el 27 de enero de 1547, el momento del colapso. Los testigos relataron cómo el rey se convulsionó violentamente en sus aposentos, presa de una convulsión tan severa que los asistentes lucharon por contener su enorme figura. Al terminar, arrastraba las palabras, su lado derecho paralizado, signos típicos de un derrame cerebral catastrófico. Los médicos, desesperados y aterrorizados por sus propias vidas, recurrieron a remedios brutales, hierros abrasadores presionados contra su piel, pociones forzadas entre dientes apretados. No solo estaban tratando a un hombre, sino que intentaban evitar que la historia se desvaneciera demasiado pronto. Tras puertas cerradas, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, accedía a la alcoba real como un general custodiando una sala de guerra. Incluso la reina Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique, fue vetada durante los momentos más críticos. No era solo por dignidad. El conocimiento de la muerte inminente del rey podía desencadenar una rebelión, o peor aún, una invasión extranjera. Enrique entraba y salía de sueños febriles a medida que enero daba paso a febrero. En los raros momentos de lucidez se decía que murmuraba oraciones, aterrorizado por el juicio divino. El rey, que había enviado a 2 esposas y miles de almas al cadalso, ahora susurraba disculpas en el frío silencio de su aposento. El diario de un sirviente afirmaba que Enrique lloraba mientras dormía,
Tras las cortinas de terciopelo y las paredes revestidas de roble, el colapso físico del monarca se volvió grotesco. Sus piernas ulceradas revelaban huesos a través de la carne podrida. El olor a descomposición era tan nocivo que los cortesanos entraban en la habitación con paños perfumados apretados contra el rostro, y las ventanas se abrían de par en par al gélido aire invernal. La ficción de la recuperación era insostenible. Para el 27 de febrero, la farsa había terminado. El arzobispo Cranmer fue convocado para el último momento. El rey ya no podía hablar. Cuando se le pidió que demostrara su fe únicamente en Cristo, Enrique apretó la mano de Cranmer con la fuerza que quedó como un gesto que los historiadores protestantes posteriormente exaltaron como una conversión en el lecho de muerte. Unas horas más tarde, justo antes del amanecer del 28 de enero de 1547, el león de Inglaterra exhaló su último suspiro. Incluso muerto, su presencia era inmensa, su cadáver hinchado, un símbolo grotesco de una vida consumida por el poder, el orgullo y la enfermedad. La causa oficial se describió simplemente como descomposición natural, pero los estudiosos modernos hablan de insuficiencia cardíaca, sepsis y complicaciones de diabetes no tratada, todo lo cual contribuyó a la lenta y humillante desintegración de un rey. Sin embargo, lo que siguió puede ser más revelador que la muerte misma. El Consejo Privado enterró la noticia durante 3 días. Necesitaban tiempo para transferir el poder, silenciar la disidencia y allanar el camino para un rey niño. Mientras el cuerpo de Enrique se enfriaba en palacio, Eduardo Seymour, tío del nuevo monarca, actuó con rapidez. Se tomaron castillos, se neutralizaron enemigos y Seymour fue nombrado Lord Protector incluso antes de que se anunciara su fallecimiento. Cuando las campanas de Londres finalmente sonaron el 30 y 1 de enero, el reino se enteró de la muerte de un rey. Pero el verdadero mensaje ya se había escrito a puerta cerrada. Había comenzado un nuevo orden, nacido no de la majestad, sino de la manipulación. ¿Qué sucede cuando un rey colosal y asolado por la enfermedad emprende su viaje hacia la muerte? Para Enrique VIII, la muerte no fue una partida pacífica, fue una crisis póstuma que nadie quería afrontar. Casi en el instante en que exhaló su último aliento, su cuerpo se volvió contra sí mismo. La carne se descompuso a una velocidad alarmante, sembrando el terror en la corte. Los embalsamadores veteranos de los restos reales se vieron obligados a una desesperada carrera contrarreloj, extrayendo los órganos en descomposición y rellenando el cadáver hueco con hierbas aromáticas, como si el aroma por sí solo pudiera enmascarar el colapso de una figura antaño poderosa. Pero ninguna fragancia podía ocultar la brutal verdad interior, un hígado podrido y un corazón tan grotescamente hinchado que parecía que un solo toque podría hacerlo estallar como una granada demasiado madura aplastada en la mano. Para acomodar su extrema obesidad, el ataúd de Enrique tuvo que ser construido especialmente casi el doble de ancho que el ataúd típico de un noble y reforzado para soportar su inmenso peso. Se necesitaron portadores adicionales del féretro, y toda la estructura se montó sobre un féretro fortificado. Durante el velatorio en el Palacio de Whitehall, se dice que el ataúd revestido de plomo se rompió debido a la acumulación de gases dentro del cadáver en descomposición, lo que provocó que fluidos corporales se filtraran al suelo de la capilla. Si bien este sombrío detalle se ocultó rápidamente, los testigos afirman que los perros lamieron la filtración, un final grotesco y humillante para un monarca tan consumido por la majestuosidad y el legado. La procesión fúnebre al castillo de Windsor, el 16 de febrero, se convirtió en un último espectáculo de poder. Envuelto en ropas negras, caballos tiraron del enorme ataúd por calles abarrotadas de dolientes. Las efigies mostraban a Enrique no como había muerto enfermo e hinchado, sino como había sido vigoroso, imponente y majestuoso. Fue enterrado en la capilla de San Jorge junto a Jane Seymour,
la única esposa que le dio un hijo varón y la única que murió antes de caer en desgracia. Sin embargo, el deterioro físico del cuerpo de Enrique contrastaba marcadamente con el mito que se estaba construyendo a su paso. Artistas de la corte como Hans Holbein lo habían inmortalizado como la imagen misma del poder masculino. De hombros anchos, piernas abiertas, manos en las caderas, mirando fijamente al espectador. Esta imagen, cuidadosamente seleccionada, perduraría mucho más que el propio Enrique Ochado, convirtiéndose en la representación dominante de Enrique Ochado durante generaciones, a pesar de la cruda realidad enterrada bajo las piedras de Windsor. ¿Qué sucede cuando un moribundo intenta controlar el futuro desde el más allá? El testamento de 30 páginas de Enrique VIII fue un último intento por afirmar su control sobre Inglaterra, incluso muerto. Trazó meticulosamente la línea de sucesión. Eduardo I, seguido de María, hija de Catalina de Aragón, y finalmente Isabel, hija de Ana Bolena. A pesar de la breve interrupción del reinado de 9 días de Lady Jane Grey, el testamento fue finalmente respetado. Sus 3 hijos, cada uno gobernando con una visión distinta, completarían la dinastía Tudor cuando Isabel I murió en 1603. Pero la ambición de Enrique no se limitó a nombrar a sus herederos. Buscó proteger al joven Eduardo, entonces todavía un niño, estableciendo un consejo de regencia de 16 miembros diseñado para evitar que ningún noble obtuviera influencia indebida. Sin embargo, incluso esta cuidadosa salvaguardia se desmoronó casi al instante. Apenas días después de la muerte de Enrique, Eduardo Seymour superó en astucia a sus colegas consejeros y se atribuyó el cargo de Lord Protector. El rápido desenlace de los últimos deseos de Enrique reveló la dura verdad. Incluso la autoridad de un rey comienza a decaer una vez que su presencia desaparece. En los últimos días de Enrique, su declive médico se convirtió en desesperación. Sus médicos lo intentaron todo, desde presionar palomas cortadas por la mitad sobre heridas supurantes hasta brebajes de oro y piedras preciosas trituradas, pero nada pudo detener la decadencia del rey. Los estudiosos modernos creen que probablemente padecía diabetes tipo 2, complicada por osteomielitis crónica. Los remedios, suntuosos pero inútiles, revelaban con claridad las limitaciones de la medicina Tudor y las singulares medidas que se tomaban para un cuerpo considerado divino. Y sin embargo, entre los relucientes símbolos del poder real, dagas encholladas, sellos oficiales, correspondencia extranjera, los sirvientes descubrieron un pequeño cofre cerrado en la habitación de Enrique. Dentro, un retrato en miniatura de Jane Seymour, un mechón de cabello que se cree perteneció a su madre, Isabel de York, y un libro de oraciones infantil manuscrito, quizás escrito por la joven Isabel antes de la ejecución de su madre. Estos frágiles recuerdos ofrecieron una visión excepcional del hombre tras el mito, insinuando que, incluso con su cuerpo desfallecido, Enrique aún se aferraba a fragmentos de amor y lazos de sangre. La muerte de Enrique desencadenó un cambio radical, tanto en la religión como en el poder. La facción católica conservadora que dominó sus últimos años fue rápidamente barrida cuando Eduardo Seymour instauró una regencia fervientemente protestante. El arzobispo Cranmer, quien había administrado los últimos sacramentos del rey, aceleró las reformas religiosas que Enrique había postergado con cautela. El primer libro de oración común de Inglaterra se publicó apenas 2 años después de su muerte, catapultando a la nación a una doctrina protestante mucho más profunda de lo que el propio rey jamás había pretendido. La ambigüedad religiosa de Enrique, al romper con Roma y preservar los rituales católicos, dejó un legado tan confuso que tanto católicos como protestantes lo reivindicaron. Los reformadores elogiaron su rechazo a la autoridad papal. Los católicos destacaron su defensa de la transubstanciación y su rechazo a la teología luterana.
Esta oscuridad teológica alimentaría décadas de agitación bajo sus tres hijos: el protestantismo radical bajo Eduardo, el resurgimiento católico bajo María y finalmente el compromiso protestante de Isabel vía media. En el ámbito de la propaganda, la muerte de Enrique planteó un problema singular: ¿cómo transmitir la imagen de un monarca temible a un niño de 9 años? Los retratos del joven Eduardo VI imitaban la icónica postura de su padre: piernas abiertas, brazos en jarras, mirada desafiante, como si el poder pudiera heredarse solo con la postura. Incluso las reverencias ceremoniales se dirigían a su trono vacío, una representación de continuidad en ausencia de presencia. Más allá de la política, la muerte de Enrique dejó un vacío psicológico. Durante casi 4 décadas había personificado la monarquía misma. Sus estados de ánimo influyeron en todo, desde la política hasta la vida parroquial. Los registros parroquiales de principios de 1547 hablan de un país en vilo, sueños proféticos, extrañas señales en el cielo, incluso avistamientos de fantasmas. Para una población profundamente religiosa, la muerte de una figura tan imponente resultó casi apocalíptica. En el escenario internacional, las reacciones ante el fallecimiento de Enrique fueron diversas. Francia lo lloró como un rey enemigo. El emperador Carlos V lo analizó estratégicamente. ¿Podría Inglaterra, gobernada por un niño, ser influenciada o invadida? Incluso el Papa Pablo III, quien había excomulgado a Enrique años antes, supuestamente celebró una misa de requiem por su alma, un gesto diplomático disfrazado de teología. La misma habitación donde murió Enrique, en el Palacio de Whitehall, se convirtió en tema de leyenda. Los cortesanos la evitaban, susurrando ruidos inquietantes y escalofríos repentinos. Se dice que Eduardo VI se negó a dormir en la cama de su padre, exigiendo nuevas habitaciones. El miedo persistía no solo a la muerte, sino al recuerdo de un hombre tan impredecible, tan omnipresente, cuya ausencia atormentaba a los vivos. Algunos cortesanos leales, desplazados por el nuevo régimen, se sumieron en la desesperación. Las cartas de los sirvientes reales revelan sentidas súplicas de relevancia, de propósito, tras años de servir a un monarca cuyos caprichos definían sus vidas. Algunos, incapaces de adaptarse a la corte más fría y regulada de Eduardo, se quitaron la vida. Para ellos, la muerte de Enrique no fue solo el fin de un reinado, sino el colapso de su universo. Y sin embargo, la mayor ironía quizá resida en la tumba que Enrique nunca terminó. Había encargado un gran monumento con 40 estatuas de bronce de tamaño natural, una imponente aguja coronada con su efigie ecuestre, una tumba que eclipsaba a todas las demás acorde con su ego y su miedo al olvido. Pero el proyecto languideció y el bronce se fundió durante la Guerra Civil Inglesa. Al final, la obsesión del rey por su legado solo dejó ecos. Así, Enrique VIII murió 2 veces, una en carne y hueso y otra en la memoria. Pero su complejo legado, contradictorio, inmenso, majestuoso y grotesco, aún late en el torrente sanguíneo de la Inglaterra moderna. Qué irónico que Enrique VIII, el hombre que dedicó toda su vida a fortalecer la monarquía absoluta, al morir la socavara sin querer. Sus últimos días no solo han fascinado a los historiadores, sino que han atormentado a generaciones de médicos. Cada época ha proyectado sus propios miedos y valores sobre el cadáver en descomposición del gigante Tudor. En la época victoriana, los médicos, imbuidos de moralismo cristiano, diagnosticaron sífilis, interpretándola como un castigo divino por los excesos sexuales. A principios del siglo XX, los expertos médicos apuntaron a la gota y la diabetes tipo 2. En épocas más recientes han surgido hipótesis audaces. El síndrome de McLeod, un raro trastorno genético que podría explicar su deterioro físico y mental, o una encefalopatía traumática crónica provocada por repetidas lesiones injustas durante su juventud.
Pero quizás más revelador que los diagnósticos fue lo que sucedió después de su muerte. Las pertenencias personales del rey, sus cartas astronómicas e instrumentos celestes fueron meticulosamente catalogadas y luego divididas según su testamento o guardadas para la educación del joven Eduardo. Su último camisón, empapado en fluidos corporales, fue quemado bajo la supervisión del arzobispo Cranmer, un acto a partes iguales de higiene y ritual, un gesto espiritual silencioso envuelto en un lenguaje práctico. La muerte de Enrique dejó a quienes lo rodeaban navegando en una corte transformada de la noche a la mañana. Catalina Parr, su última esposa, lució un luto digno en público, pero rápidamente se casó con su amor de toda la vida, Thomas Seymour, una relación pospuesta durante mucho tiempo bajo la sombra de Enrique. Eduardo, ahora rey con tan solo 9 años, registró la muerte de su padre en su diario con una indiferencia escalofriante. El embajador del emperador fue llamado el 4 de enero debido al fallecimiento del rey, mi padre, cuya alma Dios perdone, sin dolor, sin sentimiento, solo un informe, señal de la distancia emocional entre padre e hijo. Sus hijas, María e Isabel, enfrentaron sus propias batallas. María, de 31 años y ferviente católica, se sintió cada vez más alienada a medida que el régimen vira hacia la reforma protestante. Isabel, con tan solo 13 años, se desenvolvió con cautela en su frágil posición debido a la ejecución de su madre y a las cuestiones de legitimidad aún sin resolver. Aunque ambas ascenderían al trono como se les había prometido, el camino estuvo plagado de peligros. María escapó por poco de la ejecución durante la rebelión de Wyatt. Isabel sufrió prisión en la Torre de Londres durante el reinado de su hermana. Y mientras el poder era recalibrado por hombres con túnicas de seda y botas lustradas, en algún lugar a la sombra de Whitehall, un rey moribundo se escabullía solo. A pesar de la multitud de médicos, cortesanos y asistentes, los registros sugieren que Enrique enfrentó el fin en aislamiento, separado por la doble barrera de la autoridad real y la absoluta intimidad de la muerte misma. El arzobispo Cranmer, intentando ofrecerle un último consuelo espiritual, al parecer no recibió más que un leve apretón de manos. Así fue como Enrique, el hombre que exigía obediencia total, que había gobernado mediante el miedo, la sangre y el espectáculo, se encontró con la muerte no con ceremonia, sino en silencio. En ese momento, todo su poder, todo su mito, se derrumbó en la tranquila verdad compartida por todos, que ninguna corona, ningún imperio puede proteger a un hombre de la quietud del fin. ¿Qué sucede cuando un rey deja de serlo? Tras la muerte de Enrique VIII, Inglaterra se vio obligada a afrontar una verdad que nadie se atrevió a considerar durante su reinado, que todo un reino había dependido tanto de la voluntad de un solo hombre que, tras su muerte, la maquinaria del poder se paralizó. Los registros administrativos revelan que incluso las decisiones más pequeñas esperaban su atención personal, no por necesidad, sino debido a una cultura de absoluta reverencia. Su muerte no fue solo el fin de una vida soberana, sino el comienzo de una dolorosa transformación política. La elaborada procesión fúnebre, los caballos vestidos de negro, los heraldos ceremoniales y una efigie de cera de tamaño natural colocada sobre su ataúd, en sustitución de un cuerpo que ya se descomponía debajo, formaban parte de una actuación final, insistiendo desesperadamente en la perdurabilidad de la monarquía. Pero quienes mejor lo comprendían ya temblaban no ante la muerte de un hombre, sino ante la caída de una larga dependencia del poder desenfrenado. Ni siquiera los médicos que lo atendieron pudieron escapar de las consecuencias. Algunos fueron sospechosos, otros fueron desterrados de la profesión y algunos ascendidos simplemente por el valor de decirle la verdad. Ni siquiera los restos de Enrique, desenterrados en el siglo XIX, pudieron ocultar la devastadora descomposición de un cuerpo que antaño se consideraba la encarnación del imperio, ahora una cruda metáfora de la podredumbre interna.
Y así, una escalofriante paradoja cobró una gran relevancia. El hombre que redibujó el mapa religioso de Inglaterra, que envió a reinas y rivales al cadalso sin pestañear, terminó gritándoles a sus médicos que lo salvaran de su propia carne marchita. Ningún decreto real pudo evitar la muerte. Ningún trono pudo enmascarar el hedor de la descomposición. Y ningún legado pudo silenciar la última e inquietante pregunta: ¿realmente gobernó Enrique VIII un imperio? ¿O simplemente intentaba dominar su propio miedo? ¿Hay algo más aterrador que ver a un poderoso emperador traicionado por su propia carne en sus últimos momentos? El poder puede derrumbarse por guerras, rebeliones o intrigas palaciegas. Pero nada es más horripilante que una caída desde dentro, cuando el propio cuerpo comienza a descomponerse pieza a pieza. Este fue el espantoso destino del rey Felipe II de España. Un monarca que antaño sembró el miedo en toda Europa no fue derrotado por alianzas hostiles ni cortesanos conspiradores, sino por un enemigo invisible: la agonizante descomposición de su propio cuerpo. Imagínese caminar por los fríos y oscuros pasillos del Palacio del Escorial en el verano de 1598. Atrás quedaron los rituales y el resonante sonido de las campanas de la iglesia, reemplazados por el tenue hedor a muerte y los susurros apagados de los sirvientes aterrorizados. En el mismo lugar donde una vez reinó el poder absoluto, solo quedaba una figura putrefacta, temblorosa y postrada en cama por una enfermedad que nadie se atrevía a nombrar. Esta no es solo una historia sobre la fragilidad del poder, es el veredicto más brutal de la naturaleza contra la arrogancia de los reyes. ¿Qué le sucede a Felipe II de España, quien fuera el monarca supremo de su época, gobernante del primer verdadero imperio global de la historia? Desde América hasta las lejanas Filipinas, que aún llevan su nombre, su poder se extendió por todo el mundo sin conocer jamás el ocaso. Como hijo del emperador Carlos V, Felipe heredó el control de la mitad del mundo conocido y lo gobernó con una voluntad inquebrantable. Fue la mano de hierro de la ortodoxia católica durante la Contrarreforma, venerado y temido a la vez, al lanzar poderosas flotas contra Inglaterra y financiar sangrientas campañas para erradicar la herejía protestante en toda Europa. Sin embargo, la batalla más brutal de su vida no se libró en alta mar ni en campos de batalla lejanos, sino entre los sofocantes muros de su propia Cámara Real. Durante 52 días agonizantes bajo el abrasador sol del verano español, el rey que una vez ostentó el poder de la vida y la muerte en todo el mundo yació inmóvil, con su cuerpo real pudriéndose por dentro, no a manos de enemigos, sino por criaturas tan pequeñas que hacían parecer colosal a su más humilde súbdito. Lo devoraron poco a poco. El poder absoluto, al final, no fue rival para la silenciosa y despiadada descomposición que lo devoraba vivo. Esta no es solo una historia de dolor, sino una escalofriante reflexión sobre la fragilidad del poder, la ineludible garra de la mortalidad y la brutal igualdad de la decadencia. El Palacio de El Escorial, construido por Felipe II como santuario y sepulcro, se convirtió en el escenario de su último y más desgarrador capítulo. Entre sus fríos muros de piedra, un monarca que antaño gobernó un imperio donde el sol nunca se ponía, fue abatido no por enemigos, sino por su propia carne podrida. Enfermedades, infecciones y plagas de parásitos penetraron el cuerpo de un rey, dejándolo indefenso en el palacio que una vez comandó. Testigos presenciales describieron sus últimos días con detalles tan espantosos que durante siglos los historiadores los descartaron como exagerados. La medicina moderna confirma lo contrario. Este es el relato verídico del agonizante descenso de Felipe II. Una muerte tan prolongada, tan grotesca y tan humillante que se erige como un memento mori atemporal. Bajo las sábanas bordadas de un lecho real, el cuerpo de un soberano se descomponía silenciosamente, vivo y consciente. Poco a poco, era devorado no por la guerra ni la rebelión, sino por las criaturas más bajas de la tierra.
Su declive comenzó en la primavera de 1598. A los 71 años, Felipe ya era una reliquia de su época, aquejado durante mucho tiempo por una gota que le había retorcido las manos y los pies hasta convertirlos en nudos inútiles. El dolor se extendía a sus rodillas, hombros y muñecas. La artritis le paralizaba las extremidades hasta el punto de que ni siquiera podía levantar un dedo para rascarse la cabeza. Para 1591 estaba confinado a una silla de ruedas, pero continuó gobernando, firmando decretos que moldearon continentes con un único no garabateado. Pero en junio de ese año estalló la tormenta. La fiebre lo asoló. Abscesos florecieron en su rodilla y mano, reventando, sanando y regresando con venganza. Los tratamientos medievales fracasaron. Las sangrías y los cataplasmas no surtieron efecto. El rey quedó postrado en cama, inmóvil salvo por la cabeza y el brazo izquierdo. Su regia disciplina se desmoronó bajo el peso de la ruina física. Antaño eje del mundo católico, Felipe yacía ahora sumido en su propia ruina, despojado de su dignidad, atendido por sirvientes que no daban abasto. En la muerte, como en vida, Felipe II fue un gobernante, pero fue su rendición final e impotente, no sus victorias, lo que reveló la brutal verdad. Ningún imperio, ninguna corona, ninguna fortaleza de piedra puede proteger a un hombre de los gusanos. En el calor abrasador del verano español de 1598, el rey Felipe II de España, quien antaño reinara sobre medio mundo conocido, quedó reducido a una cáscara en descomposición. Su cuerpo, plagado de abscesos y pústulas eruptivas, desprendía un hedor tan nauseabundo que se filtraba a través de los muros del palacio, obligando a los cortesanos a huir o a cubrirse el rostro con telas perfumadas. Los piojos pululaban por sus heridas purulentas, alimentándose de su sangre y carne muerta. Los gusanos eclosionaban en las lesiones abiertas, prosperando en su ropa de cama, empapada de sudor. Algunos se enterraban bajo la piel, consumiéndolo vivo. Diariamente, los sirvientes raspaban las larvas a puñados solo para regresar a la mañana siguiente con una nueva infestación. Incluso las propias heridas, abiertas, supurantes y cavernosas, se convirtieron en ecosistemas de putrefacción, tan grandes que dejaban al descubierto sus huesos y llenaban palanganas de plata con materia pútrida. Las moscas anidaban no solo en sus llagas, sino también en su boca, nariz y orejas. No podía moverse, apenas respiraba y gritaba de tormento cada vez que lo tocaban. La gota hacía insoportable cada cambio. Las llagas le devoraban la carne hasta los huesos. Sus extremidades se hinchaban grotescamente por la insuficiencia orgánica. La diarrea y la fiebre lo hicieron irreconocible. El rey, consciente hasta el final, vio cómo su soberanía se desmoronaba. Él, antaño divino a los ojos de los hombres, se había convertido en un cadáver viviente, consumido por las alimañas. El Escorial que construyó como legado se convirtió en su tumba de los horrores. Ni siquiera los santos sacramentos le ofrecieron alivio. Las moscas se congregaron en el aceite de la unción, atraídas por el olor a muerte. Su último aliento resonó con el gorgoteo del líquido en sus pulmones, su cuerpo un teatro de sufrimiento, su legado ahogado en la podredumbre. A las 5 de la mañana del 13 de septiembre, una voz frágil susurró una última oración. Felipe II de España, antaño el hombre más poderoso del mundo, exhaló su último aliento bajo el peso de un crucifijo apretado contra su pecho. El monarca que había gobernado imperios a través de los océanos, que había convocado flotas y ejércitos con una sola palabra, ahora había sido conquistado por la decadencia, por la enfermedad, por el más pequeño de los enemigos. La muerte no llegó a Felipe con rapidez. Se demoró, se burló de él y lo vació poco a poco. Cuando su cuerpo sin vida fue finalmente entregado a los embalsamadores reales, estos se enfrentaron a una tarea inimaginable. Su cadáver, ya desmoronándose por dentro, comenzó a desmoronarse en cuanto intentaron moverlo. El embalsamamiento se convirtió en un acto desesperado.
Perfumes, especias y conservantes químicos se amontonaron sobre él en vano, ya que la descomposición superó cualquier intento de preservar la dignidad. El hedor era tan abrumador que los rituales funerarios se apresuraron a murmurar oraciones esenciales, se selló el ataúd y el cuerpo se precipitó bajo el escorial, oculto para siempre junto a los huesos de emperadores y reinas. Pero la historia no se esconde bien. La noticia del horrible fin del rey recorrió toda Europa. En la Inglaterra protestante y los Países Bajos, donde Felipe era visto como un opresor brutal, su sufrimiento fue recibido con una fría satisfacción. Los panfletos pintaron con regocijo su muerte como una venganza divina por las torturas de la Inquisición y los ríos de sangre derramados durante la revuelta holandesa. Incluso la reina Isabel I, su mayor rival, comentó solemnemente: «No debemos burlarnos de las aflicciones de los príncipes, pues nos recuerdan a todos nuestra común mortalidad». En la España católica, la verdad se suavizó. Las crónicas pasaron por alto lo grotesco. Hablaron, en cambio, de su santa devoción, su calma sacramental y su muerte piadosa. Se le dijo al pueblo que su rey había fallecido tal como había vivido, una roca de la virtud católica. Pero bajo el incienso y las liturgias latinas, su cuerpo se había convertido en un campo de batalla. Su gota, probablemente degenerada en una artritis reumatoide incapacitante, lo había dejado inmóvil. Los signos de diabetes, sed insaciable, hinchazón, apuntaban a una disfunción más profunda. Las infecciones se arraigaron, las pústulas estallaron y volvieron a llenarse. Las llagas se abrieron, convirtiéndose en heridas abiertas. Los gusanos se infiltraron. El rey que una vez gobernó a millones estaba siendo devorado vivo poco a poco. Esto no era una simple enfermedad, era una horrible inversión de todo lo que había sido. Un monarca que había condenado a herejes a la hoguera no podía evitar que los gusanos se hundieran en su carne. Un hombre que había reivindicado el derecho divino no encontró ningún milagro en su hora de necesidad. En cambio, se pudrió, abandonado no por los hombres, sino por el mismo Dios al que había servido tan despiadadamente. Su muerte no fue solo un final, fue un símbolo. La lenta desintegración del cuerpo de Filipo reflejaba la desintegración del imperio que había construido. Su sucesor, Felipe III, no heredó la fuerza, sino la sombra del trauma. Sin determinación, pasó de la responsabilidad al placer. El poder se le escapó a España. La Edad de Oro se desvaneció en el óxido. ¿Y qué hay de El Escorial? El vasto palacio que Felipe III diseñó para ser el corazón de un imperio global se transformó lentamente en lo que sus fríos muros de piedra siempre habían sugerido: una tumba. Hoy, los turistas recorren sus tranquilos pasillos, escuchando historias de piedad real, pero no de las alimañas. La verdadera historia, cruda, horrible e inolvidable, acecha en el silencio. Porque al final, esto es lo que queda. No el imperio, ni las guerras, ni los títulos, sino la forma en que murió. Felipe II, el hombre que gobernó la mitad del mundo conocido, fue destrozado no por sus enemigos, sino por su propia carne podrida. Su sufrimiento no fue privado, fue registrado, examinado, recordado. Su lección final es tan aterradora como profunda que el poder absoluto no puede protegernos de las leyes de la decadencia, de las humillaciones de la mortalidad. Ni siquiera puede prometernos una muerte en paz. Se le recuerda no por sus triunfos, sino por su desintegración, no por cómo gobernó, sino por cómo fue consumido. Y quizá la ironía más amarga de todas: entre sus documentos privados, tras su muerte, se encontró una frase: haber sido y no ser es no ser en absoluto. Para un rey obsesionado con el legado, ese podría ser el legado más cruel de todos. Su muerte eclipsó por mucho cualquier gloria que alcanzó en vida, grabada en la memoria de la humanidad como un trágico requiem por la impermanencia del poder. Nos recuerda que toda gloria se desvanece, todo trono se derrumba, y al final, la naturaleza obliga a todos los seres vivos,
desde reyes hasta pobres, a arrodillarse ante la misma ley, volver al polvo, no en un momento de grandeza, sino poco a poco, en una agonizante rendición, hasta que no queden más que las cenizas del orgullo.